Muy bien, vamos a crear el día de hoy nuestro primer proyecto, aunque ya en el video anterior pudimos ver un programa hecho en Java, pero fue algo muy básico, ¿verdad? Entonces, para crear un nuevo proyecto, bueno, primeramente veamos nuestro entorno de edición, pues tenemos, como en cualquier lenguaje de desarrollo, tenemos un un menú que nos agrupa todas las diferentes opciones, ya las vamos a ir aprendiendo cada una de ellas y tenemos una lista de iconos que nos muestran algunas de esas opciones. Lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto. ¿Sí? Aquí lo podemos hacer, aquí tenemos crear un archivo y crear un proyecto. La diferencia es que un archivo es un componente dentro de un proyecto es un conjunto de archivos, ¿verdad? Que pueden ser programas u otro tipo de recursos. De igual manera lo podemos hacer a través del, uh, del menú File. Aquí está la opción de New Project y de New File. ¿Sí? Entonces cualquiera de las dos opciones. Yo lo voy a hacer directamente a través de aquí, New Project. Lo siguiente que me pregunta es qué tipo de proyecto voy a crear. En este caso le digo que es un proyecto de tipo Java y una aplicación Java. ¿Okay? Entonces hay diferentes, puedo hacer una librería de Java para poder encapsular algunas funcionalidades y poder compartirlas, ¿verdad? Pero no, en este caso a nosotros nos interesa crear un proyecto de tipo, una aplicación de tipo Java Standard Edition. ¿Okay? Entonces le damos siguiente. Nos pregunta varias cosas. Número uno, me pregunta el nombre de nuestro proyecto. Digamos que este primer, no nos vamos a complicar, le vamos a poner primero. Y nos pregunta dónde va a estar la localización del directorio en el cual en el cual nosotros queremos crear. Nosotros podemos cambiarlo por misión cuando nosotros instalamos el NetBeans dentro del directorio Documents. Aquí se debe de haber creado un directorio NetBeans Projects. Aquí está NetBeans Projects. Y dentro del NetBeans Projects, pues ahí aparece el ejercicio que hicimos en el primer video. Yo le coloco como nombre prueba. ¿Sí? Entonces ahí, por cada proyecto que nosotros creemos, se va a crear un directorio y dentro de ese directorio se van a ir creando todas las clases que nosotros necesitemos. Si usted decide cambiarlo, pues simple y sencillamente se va a Browse y selecciona cuál es el directorio que usted desea que le almacene los proyectos que usted vaya a desarrollar. Yo voy a dejar ese que viene por omisión. Me va a crear como obviamente un directorio con el mismo nombre del proyecto. Y aquí me pregunta si yo quiero crear una clase principal, una clase main llamada igual que el proyecto, que me va a servir como clase inicial de trabajo. Si yo desmarco esta opción, entonces lo que va a hacer es que me va a crear el proyecto completamente vacío, ¿verdad? Para que yo empiece a crear desde cero las clases. Para aprovechar, yo le voy a decir que quiero que me cree esa primera clase, esa clase inicial, que es sobre la que nosotros vamos a ir trabajando. Entonces le doy aquí al botón de Finish y ahí está creando el proyecto. Podemos ir a ver si en mi directorio, en efecto, ¿no? Aparte de la directorio prueba que yo tenía ya, ahora se creó el directorio que se llama primero y que me va a contener toda la estructura necesaria en el directorio src o source, esa es la abreviación de source o, o fuente. Entonces ahí se van a ir creando las clases. Ahí también es primero.java. ¿Okay? Vamos a ver, hablar un poco de la estructura.
Pues es una estructura muy simple, ¿verdad? En la parte izquierda nosotros tenemos básicamente un árbol que me muestra todos los elementos que tiene nuestro proyecto. Ahorita como son ejercicios muy simples, muy probablemente nuestro proyecto va a constar de un único programa, ¿verdad? Que es básicamente un ejercicio, pero cuando ya nosotros estamos en un ambiente productivo, no colocamos todo el contenido del proyecto en un solo archivo, ¿verdad? Sino que nosotros vamos creando, utilizando un concepto de programación que se llama modularidad, que es que en lugar de hacer un programa que haga 100 cosas, yo puedo dividir esas 100 cosas en diferentes archivos y que cada archivo contenga la lógica de una de esas tareas específicas, ¿verdad? Eso, la modularidad nos dice que en lugar de hacer un solo programa grande, yo puedo hacer varios programas pequeños que son más fáciles de escribir porque son más pequeños, que son más fáciles de entender porque son más pequeños y porque son más fáciles de modificar porque son más pequeños. Aquí el tamaño del... y no es porque al ser más pequeños sean más fáciles, es simplemente que al ser más pequeños hacen menos cosas. Entonces es más fácil crearlos, comprenderlos y modificarlos. Esa es la idea del concepto de modularidad. Entonces, si yo más adelante, aparte del programa Java, quisiera uno más, pues lo único que tendría que hacer es hacer clic derecho sobre el proyecto y decirle que quiero crear una nueva clase o un nuevo paquete. ¿Qué es un paquete? Un paquete es un agrupador de clases, ¿sí? Que me permite que yo pueda tener todas las clases que están juntas de un proyecto formen parte de un todo, ¿verdad? Entonces, por omisión, cuando nosotros creamos un proyecto, se nos crea un paquete, un package, ¿sí? Con el nombre de nuestro proyecto. Miren, en este caso, mi proyecto se llama Primero, entonces mi package se va a llamar Primero y debe ser la primera línea que está en una clase, ¿verdad? Es decirle a qué clase pertenece, perdón, a qué proyecto pertenece esa clase. Algunas cosas, aunque son muy obvias, las voy a explicar. Esto que tenemos aquí es un comentario. Cuando los comentarios nosotros los podemos escribir de dos maneras. Uno, como está escrito aquí, que es un comentario en bloque que comienza con una pleca asterisco y termina con un asterisco pleca. Todo lo que está dentro de esos delimitadores, ¿sí? El compilador los entiende como un comentario y no les aplica ninguna evaluación sintáctica, ¿verdad? Entonces nosotros podemos tener, esa es una manera. Otra forma de colocar un comentario es un comentario de una sola línea y eso se hace colocando una doble pleca. Yo puedo decir esto es un comentario y de igual manera el compilador no lo tomará en cuenta, ¿verdad? Normalmente los comentarios nosotros los colocamos como una parte de documentación para poder recordar o poder explicar qué es lo que nosotros pretendemos hacer en un determinado fragmento de código. Eso al final de cuentas es o porque nosotros tenemos un bloque y por una determinada razón queremos que ese bloque ya no siga funcionando porque cambió alguna lógica, porque cambió alguna política del negocio, entonces, pero yo no quiero deshacerme de él, yo no quiero borrarlo. Entonces lo que puedo hacer yo es dejarlo ahí, pero para que el compilador no lo tome en cuenta, lo convierto en un comentario, ¿verdad? Para que yo sepa y le puedo colocar algún comentario que me especifique la razón por qué yo inhabilité esas líneas de código. ¿Okay? Pero no son necesarias también si usted lo desea porque no le gusta. Yo lo voy a hacer para ampliar el espacio disponible que tenemos. Yo me voy a deshacer de todas esos comentarios porque lo que quiero es que en la pantalla quepan la mayor cantidad de líneas de código como tal. No son necesarios. Bueno, y aquí tenemos la estructura de un programa en Java. Dijimos que Java es un lenguaje de programación orientado a objetos y un lenguaje de programación orientado a objetos depende exclusivamente de que cada
programa, por así llamarlo, estará contenido dentro de una clase. Entonces, vean, nosotros obligatoriamente para crear un programa que tenga una determinada funcionalidad, una determinada cantidad de métodos, yo necesito definir una clase, a diferencia de C. Ustedes llevaron clase de C, en donde yo directamente empiezo a crear los métodos que van a formar parte de ese programa sin necesidad de encapsularlos o contenerlos dentro de un contenedor como una clase. Ahora, pero ya más adelante vamos a hablar específicamente de lo que son las clases cuando hablemos de programación orientada a objetos. Aquí simplemente tomémoslo como que es un requisito, como que, y de hecho ni siquiera, bueno, cuando nosotros lo creamos, el proyecto ya se nos crea la clase, pero si nos tocara crear una clase nueva, tenemos que saber que lo primero que vamos a hacer es la definición como tal de la clase y después la lógica, los métodos que nosotros queremos que contenga. Como mencionamos ayer, Java es un lenguaje basado en C, o sea que usted encontrará muchas cosas similares a C, empezando por el hecho de que tenemos un método main, así comenzaba, ¿verdad? Ese es el punto de partida de todo programa en C. Entonces también es el punto de partida de todo programa en Java. Creo que pues la única diferencia es que por ejemplo, que allá no era necesario poner los modificadores de acceso, ¿sí? Ni los de ámbito. Y más otra diferencia es que normalmente, pero no era siempre, nosotros acostumbrábamos a que el main fuera de tipo int, pero también en C, en C++, un método main puede ser de tipo void. Bien, y entre llaves, entre ese delimitador de bloque, ¿verdad? Nosotros colocamos lo que nosotros queremos que haga nuestro programa. Ya nosotros vimos el día de ayer que para compilar yo puedo hacerlo directamente aquí con el botón ejecutar o presionando F6. Mira, ahí nos dice que yo puedo lograr eso presionando el botón, presionando el icono o presionando el botón F6. Obviamente si yo presiono aquí, mi programa no va a hacer nada porque yo no le he colocado nada, ¿verdad? Va a compilar, aquí me dice que va a compilar, pero no hizo absolutamente nada, dado que yo no le he colocado todavía ninguna línea de código. El día de ayer nosotros veíamos que para imprimir, System, ahí se tiene todos los métodos y todas las variables que nosotros podemos utilizar del paquete system, ¿verdad? Entonces, ayer nosotros utilizábamos el out para decirle que queremos mostrar o imprimir algo, ¿verdad? Y aquí están todos los métodos que usted puede utilizar de ese out. En este caso, ayer nosotros utilizamos el print. El editor del NetBeans es muy bueno, ¿verdad? Nosotros aquí podemos buscar el método y aquí nos habla de cuál es la sintaxis que tiene ese método. De hecho, si hay varias sintaxis, pues nosotros podemos ver que el método se repite varias veces. Eso significa que hay diferentes formas de invocarlo. Puede ser mandándole un objeto de tipo object. Object es la clase superior en Java. Todos los objetos, todos heredan de object, ¿verdad? Pero usted puede enviarle un string, puede mandarle un boolean, un char, un int, puede enviarle cualquier tipo de variable, ¿verdad? Vamos a empezar como hacíamos el día de ayer. Hola mundo, imprimiendo una cadena. Entonces, ahora sí, cuando yo ejecute, sí debe de mostrarse algo aquí en nuestro, ahí está, miren, hola mundo. Y mencionábamos ayer que si nosotros queremos que ocurra un retorno o un avance a la siguiente línea, nosotros podemos hacerlo. Ayer lo hacíamos por medio de utilizar el print line o el print ln.
pero también se puede lograr por medio de colocar una cadena de escape. Las cadenas de escape funcionan exactamente como funcionan en C++, contra pleca N para una nueva línea, contra pleca T para un tabulador, contra pleca para asignar, para escribir una contrapleca en la cadena. Fíjense bien, todo lo que está entre medio de comillas, el compilador normalmente lo trata como una constante y no lo ejecuta, simple y sencillamente lo toma y hace con esa constante lo que tiene que hacer, ya sea imprimirla, asignarla. Pero en el caso del print, si esa constante contiene una cadena de escape está identificada por una contrapleca y una letra que le permite hacer algo. Entonces, esas cadenas de escape sí las reconoce el compilador, aun y cuando se encuentren dentro de una constante. Entonces, vamos a ver. Hola mundo, ya debe decir hola mundo. Y este es el comentario que hace, que escribe el Java diciendo que el programa acaba de terminar. ¿Sí? No necesariamente las cadenas de escape tienen que ir al final, ¿verdad? Yo puedo colocarla al principio, ¿sí? O en medio, ¿verdad? Digamos, yo quiero que hola mundo se imprima en 2 líneas con un solo print. Puedo hacer que la frase hola mundo se imprime en 2 líneas. ¿Cómo? Bueno, coloco una contrapleca N, una cadena de escape entre medio de ambas, ¿sí? Ahí está, ¿ven? Con un solo print yo imprimí hola mundo en dos líneas. Ahora bien, empecemos a hablar de lo que son variables, porque no vamos a programar solo utilizando constantes, ¿verdad? Entonces, una variable es un espacio de memoria en el cual nosotros deseamos guardar un dato. Eso es una variable, ¿verdad? Un espacio de memoria en el que nosotros deseamos guardar un dato. En Java existen dos tipos de variables. Las variables primitivas, o sea, que son aquellas que específicamente lo que hacen es guardar un valor dependiendo del tipo que nosotros le definamos, ¿verdad? Nosotros definimos el tipo de dato y entonces eso es lo que nos almacena. Existen diferentes tipos eh, de variables. Vamos a ver. Voy a poner un ejemplo. Yo puedo definir variables primitivas. Son variables que solo constan del espacio en donde nosotros vamos a almacenar el dato. Ejemplo de variables primitivas: int, que me sirve para almacenar un valor de tipo entero. Long también me sirve para almacenar un valor de tipo entero. ¿Cuál es la diferencia entre int y long? Bueno, el espacio que van a ocupar cada una de esas dos variables. Las variables int ocupan un espacio más pequeño que las variables long. ¿Qué significa esto? Que hay valores que al ser muy grandes, valores enteros, nosotros no los podríamos almacenar dentro de una variable int. Entonces necesitaríamos una variable long. ¿Okay? Para flotantes, para valores con decimales, nosotros podemos utilizar el float o el double. ¿Cuál es la diferencia? Exactamente la misma que entre int y long. Float tiene ocupa menor espacio, por lo tanto la cantidad de decimales o la cantidad de los valores que nosotros podemos almacenar en una variable son más pequeños o deben ser más pequeños que los que nosotros podamos almacenar en una variable de tipo double. También tenemos, digamos, booleanos. Aquí creo que booleanos es boolean. Un booleano me almacena valores true o false, ¿verdad? Char es un carácter. Yo puedo querer almacenar un carácter. Ahora, hay variables de tipo objeto, ¿verdad? Que ya son variables que
que no solo almacenan un valor simple, sino que están formadas por objetos que tienen características y propiedades, no solo almacenamiento, sino capacidad de ejecución, ¿sí? Ejemplo, por ejemplo, un string es un objeto que aparte del texto que nosotros podemos almacenar en él, tiene una serie de métodos que me permiten procesar ese texto, convertirlo en mayúscula, convertirlo en minúscula, separarlo en palabras, separarlo en letras. Ya son metodologías, métodos que vienen programados ahí. Puede ser otro ejemplo, el escáner, que más adelante lo vamos a utilizar para poder leer datos desde la consola. Puede ser más adelante, cuando por ejemplo estemos viendo la interfaz gráfica, puede ser un JButton, que es un botón gráfico al cual yo le puedo asignar un texto y decirle que ejecute un evento cuando nosotros presionemos clic, o un JCombo. Esos son ejemplos de variables de tipo clase o variables complejas o compuestas, ¿verdad? ¿Ok? Bien, vamos a comenzar definiendo nuestra primer variable. ¿Cómo definimos una variable? Bueno, muy sencillo. Definimos el tipo de dato y luego el nombre de la variable. Puede ser tan sencillo como una sola letra, aunque no es lo más recomendable. Es una buena práctica de programación que una variable tenga tanto significado como le sea posible, ¿verdad? Entonces, si yo voy a, por ejemplo, a guardar dentro de una variable una cantidad, pues lo recomendable es que yo le ponga cantidad. Si voy a guardar un precio, pues un precio en lugar de C o en lugar de P. No quiere decir que va a funcionar mejor. Va a funcionar exactamente igual. El nombre es básicamente eso, es un identificador. ¿Por qué entonces es una buena práctica de programación? Bueno, porque cuando yo leo una variable A, realmente ese nombre no me dice nada, ¿verdad? Yo tengo entonces que ir a buscar dentro de la lógica del programa para qué utilizo esa variable, para que entonces yo pueda determinar cuál es la función que tiene. Mientras que si la variable, por ejemplo, se llama cantidad, ya inmediatamente a mí se me viene a la idea de que cuál es la posible funcionalidad que yo le pueda dar a esa variable, ¿verdad? Ok, entonces, pero como les mencioné, no necesariamente tiene que tener un nombre eh, significativo, puede ser tan simple como una variable. Ok, yo puedo definir una variable por cada sentencia, puedo decir int b, puedo hacer esa declaración, y el Java me lo permite sin ningún problema. Pero también, si yo así lo deseo, yo puedo definir dos variables en una misma línea. ¿Sí? Yo puedo decir, o tres variables, sin ningún problema. El, el Java me lo permite. En este caso yo estoy diciendo que las variables A, B y C, las tres son de tipo entero. Ahora, tengo que tener cuidado que en este caso yo la estoy declarando, pero no le estoy asignando ningún valor. Entonces, si yo intento utilizar esa variable antes de asignarle un valor, lo más probable es que el lenguaje, el compilador me lo identifique como un error. Vamos a comprobar, vamos a intentar imprimir la letra A sin haberla. Ya desde ahí, mire, ya me está lanzando un error. Ya me dice que la variable A no ha sido, al igual que hicimos ayer. Vamos a ver si yo puedo forzar a que, aunque me está tirando un error, me compile. Me aparece el mensaje y le digo yo wrong anyway. Pero no, ¿verdad? Ahí me dice, mire, ve, ahí hay un error y el programa simple y sencillamente no va a funcionar. ¿Cuál es el problema? Bueno, que la variable A está tratando de ser utilizada sin que antes nosotros le hayamos asignado un valor, y eso no es permitido en Java. Entonces yo lo que tengo que hacer es asignarle un valor. Yo puedo decir que A es igual a 10.
inmediatamente, mire que el editor identifica, el editor de NetBeans nos va identificando esos posibles errores, pero no tenemos que esperar hasta compilarlo. Ahora, si somos lo suficientemente desconfiados como para no creer, entonces aún así podemos compilarlo y nos encontraremos con la sorpresa de que el Java igual nos seguirá lanzando un error, ¿verdad? Entonces, ahora cuando yo lo ejecute, mire, ahí ya se imprimió el número 10, que es el valor que tenía. Podemos cambiar el print el print por un print ln, pues para que no me aparezca. Entonces ahí ya podemos ver más claramente el número 10. Ahora, otra forma de inicializar una variable es ahí en el mismo lugar en el que nosotros la declaramos. Yo perfectamente puedo decir que A es igual a 10 y que B es igual a 15 y que C es igual a 20. Entonces yo después puedo imprimirlo. Ahora, lo que no puedo imprimirlo es de esta manera, ¿verdad? No puedo imprimirlos así. No existe esa manera. Entonces yo puedo optar por dos posibles opciones. Puedo intentar imprimirlos en líneas separadas. ¿Sí? Yo puedo decir print LNA, print LNB, print LNC. ¿Okay? Ahí está, miren. 10, 15 y 20. ¿Okay? También puede ser de que yo quiera, no necesariamente es una variable, yo puedo imprimir el resultado de una operación. Yo puedo decir que quiero imprimir el valor de A más B más C. Y el resultado que me va a imprimir pues debería de ser 45. Aquí lo tenemos, mire, 45. 10 más 15 son 25, más 20 son 45. Ahora bien, tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros imprimimos o utilizamos el signo más dentro de el signo más, y los tipos de datos no son de la misma naturaleza, no necesariamente no son del mismo tipo, sino que no son de la misma naturaleza. Por ejemplo, yo puedo sumar un entero con un float, digamos, yo puedo decir float es igual a 30.15 float, float X, por ejemplo. Ahora, ¿por qué me está lanzando un error si esa declaración parece ir en base a los criterios que nosotros establecimos? Hay un tipo de dato, hay una variable y hay una declaración, y hay una constante que queremos asignarle. ¿Será que las variables de tipo flotante no las podemos inicializar? Pues no. Lo que ocurre es que los valores que tienen punto flotante, por omisión el compilador los interpreta como un double. ¿Sí? Entonces para el compilador, sí, ahorita yo casi iba a decir el SQL, ahí me disculpan si en algún momento se me cruzan los lenguajes, ¿verdad? Porque suele ocurrir. Entonces el compilador del Java interpreta por omisión todos los números con valor decimal como un double, y un double no cabe dentro de un float, como un long no cabe dentro de un entero. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros para que ese compilador entienda que el número 30.15 es un flotante y no un double, es agregarle una letra F al final.
Entonces, cuando nosotros agregamos esa letra F, el compilador inmediatamente entiende que esa variable es de tipo, perdón, ese valor entero, ese valor numérico es de tipo flotante. Entonces, ahora yo sí puedo sumar esas 4 variables, aunque son de diferente tipo. 3 de ellas son flotantes y una de ellas, perdón, 3 de ellas son enteras y una flotante, pero son de la misma naturaleza, son numéricos. Entonces, el, el compilador de Java no va a tener ningún problema. Mire, me va a decir de que la suma de eso es 75.15, que son los 45 que nos da la suma de las primeras 3, más 30, son 75, más punto 15, 75.15. Miren, no hay ningún problema en que yo sume dos o más variables siempre y cuando sean de la misma naturaleza. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo intento hacer lo siguiente? La suma es... ¿okay? En teoría, me debería decir la suma es 70.15, pero vamos a ver qué ocurre. Me dice que la suma es 10.000, ¿cuánto sería? 10.152.030.15, cuando nosotros sabemos que eso no es cierto, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo ahí? Bueno, lo que está ocurriendo es que como estamos nosotros trabajando con números que son de naturaleza diferente, estamos trabajando con cadenas y números, entonces nosotros sabemos que toda operación se va ejecutando de izquierda a derecha. Entonces el primero intenta ejecutar esto y al encontrar un número y una cadena, entonces él entiende que lo que nosotros estamos queriendo hacer es una concatenación, y lo que hace es a esta cadena le concatena el número que está almacenado en la variable A. Luego cuando llega a esta parte, ya lo hace con el resultado de esta operación, y el resultado de esta operación es una cadena. Entonces, por lo tanto, este más también es considerado una concatenación y le concatena ese número a la operación que ya teníamos originalmente, que por eso está la suma es 10, que sería la primera concatenación de la suma es más el valor que era en la variable 10. Después nos daría como resultado la suma es 10 más el 15 que está almacenado ahí, y así sucesivamente. Entonces puede pensar usted, entonces quiere decir que no puedo yo sumar y concatenar al mismo tiempo. Sí, sí lo podemos hacer. Solo que en ese caso tenemos que ayudarnos de un paréntesis. ¿Okay? ¿Para qué sirve ese paréntesis? Bueno, para darle prioridad a ciertas operaciones, ¿verdad? Para que el compilador sepa que toda esta es una operación, y el resultado de esa operación lo va a utilizar como un operador de esta segunda operación. Entonces, de esta manera, el resultado debería de ser diferente. Vamos a comprobar a ver si es cierto. Ahora sí, mire, me da, la suma es 75.15. ¿Qué fue lo que hizo él? Bueno, el compilador lo que hizo fue primeramente sumar todos estos números, y al resultado de eso concatenarlo con la constante, la suma es, y por eso nos muestra ese resultado, ¿verdad? Esa es la manera en cómo funciona la concatenación. Ahora bien, yo puedo inicializar, como decíamos, o no inicializar, porque la inicialización ya ocurrió aquí. Yo puedo asignarle un valor a una variable, aunque ésta ya contenga un valor. Por ejemplo, yo puedo decir que A
es igual a 50. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, que por sustitución, ese valor 50 va a reemplazar al valor 10 que originalmente tenía A. Entonces, ese valor 10 ya se perdió porque una variable no puede almacenar dos valores. Una variable solo puede almacenar un único valor, ¿verdad? Y así nosotros queremos una variable que almacene múltiples valores y estamos hablando de otro tipo de estructura. Entonces, en este caso, cuando llega a este punto, ¿sí? El compilador va a tomar el valor más reciente que nosotros le hayamos asignado a A. En este caso, cuando llegue a este punto, el valor de A ya no será 10, sino que será 50. Y vemos que el valor ya cambia. Ahora me dice que el valor es 115, ¿verdad? Que sería 50 más 15, 65, más 20, 85, más 30.15, pues 115.15, ¿verdad? Entonces, también nosotros podemos hacer asignaciones no solo de constantes. Yo puedo decir, por ejemplo, que puedo tener una variable. Fíjense bien, la variable que va a contener un dato tiene que ser del tipo más grande de las variables que están incluidas en la fórmula. Por ejemplo, si yo tengo int y y digo que y va a ser igual a, digamos, no quiero colocar esta operación aquí, sino que la quiero llevar en una variable. Entonces yo puedo decir que y va a ser igual a más b más c y más x. Mire, ¿qué es lo que me está diciendo ahí? Bueno, lo que me está diciendo es que, mire, el resultado que va a dar esta operación es un flotante. ¿Por qué? Porque el flotante es el número más grande presente en la operación. Entonces, un flotante es más grande que un entero. Entonces, como hay un entero, como hay un flotante incorporado dentro de esa operación, el resultado que almacene perdón, la variable que almacene el resultado tiene que ser de ese tipo. Si estos todos fueran enteros, por ejemplo, si yo lo dejo hasta este punto, y sí puede almacenar el valor resultante de A más B más C, porque todos son de tipo entero, entonces el resultado de sumar tres enteros va a dar como resultado un entero. Pero cuando ya nosotros involucramos una variable que es de otro tipo y que es más grande que el entero, ¿sí? Que es de mayor rango que el entero, entonces la variable que almacenará el valor resultante tiene que ser de ese mismo tipo. Entonces, en este caso, dado que y almacenará el valor de una operación que incluye un valor de tipo flotante, entonces y también tiene que ser de tipo flotante, ¿no? Entonces ahora yo aquí, si no quiero estar haciendo uso de paréntesis, yo lo que puedo decir es que en lugar de utilizar la operación como tal, yo quiero utilizar la variable que almacena el valor de dicha operación. Entonces vamos a comprobarlo, a ver si funciona. Y en efecto, ¿no? Funciona sin ningún problema. Bien, ¿y qué pasaría si, por ejemplo, digamos que yo todo eso lo quiero multiplicar por pi, digamos? Nosotros sabemos que pi es 3.1416 o 3.15 y todo el montón de... Me lanza un error. ¿Por qué me lanza un error? Bueno, muy sencillo, porque ya dimos nosotros que todo número que,
que lleva un valor decimal, por omisión, el Java lo considera un double. Entonces, en este caso, como aquí hay un double, o como aquí hay un valor de punto flotante que no tiene una especificación, entonces float debería ser double. Ahí sí, miren, ya no hay ningún problema. O perdón, jet tiene que ser de tipo double para que no nos dé el error. O si nosotros no queremos que sea double, si no queremos que sea float, lo que tendríamos que hacer entonces es decirle a 3.1416 que queremos que sea un flotante. Entonces en ese punto ya nosotros podemos almacenar el valor ahí. Entonces vemos, esa es la manera en cómo funcionan las variables, ¿verdad? Nosotros las declaramos y las inicializamos, o simple y sencillamente las declaramos y luego las inicializamos por medio de asignarles un valor. ¿Okay? A esto se le conoce como una operación de asignación. ¿Eh? No es una operación de condicional, ¿verdad? La operación de condición lleva un doble igual, ya lo veremos más adelante. Cuando lleva un solo igual, entonces una operación de asignación es que en la variable que está a la izquierda del igual, yo quiero almacenar el valor que está a la derecha del igual, sea este una constante o sea este el resultado de una fórmula. Entonces, esa es la manera en cómo funcionan las variables en Java, ¿verdad? Las variables primitivas. Las variables de tipo objeto todavía no las vamos a empezar a utilizar, y ya vimos las diferencias que existen entre los diferentes tipos de datos primitivos que nosotros vamos a utilizar. Nos vamos a quedar por ahí en este video, ¿verdad? Y en el siguiente video vamos a continuar con otro tema. Muchas gracias.